La gente es muy tranquila, porque en Francia eso no pasa. Podemos estar literalmente a 20 centímetros y ni un hola, ni un gracias. Ver cómo la gente es amable, cómo te dice buen provecho. Y recuerdo mucho, porque en Francia eso no pasa. Es que estamos entrando en un restaurante y las personas con las cuales estaba dijeron buen provecho, como que provecho y nos seguimos. Y yo después pregunté, ¿los conoces? No. Y yo, pues, ¿por qué le diste provecho si no conoces a esa persona? Siento que eso es un choque cultural hasta la fecha que me da gusto, la verdad, ver cómo la gente es amable, cómo te dice buen provecho, cómo te saluda en la calle. Ahora yo saludo a mis vecinos o voy en la tienda siempre buenos días, buenas tardes. Esa amabilidad, eso es algo que me gusta. La verdad que sí, como yo siento como aquí en Ciudad de México, no sé, igual también gente que nos están viendo de muchos lados diferentes, comenten si también en su lugar también dicen tanto como provecho, ¿no? O como esas pequeñas modalidades, pues, ¿no? Me gusta también bastante porque es como, pues, como siento a veces en Alemania, tal vez en Francia también, como, es como si nos ignoramos a veces un poquito, ¿no? Muchísimo. Podemos estar literalmente a 20 centímetros y ni un hola, ni un gracias, ni un salud, por decir la persona estornudo, nada. Y estamos literalmente cerca. No sé, en un elevador o en un restaurante también, o siendo vecinos, lo que sea. Sí. Eso sí es triste, no me gusta. Sí, ¿no? Sí, porque ahora que estoy acostumbrada a saludar a la gente, pues se siente mejor, ¿no? Ya. Estar cerca, estar como que más cómoda con la gente. Y por ejemplo, cuando a veces como regresas a París con tu familia, etcétera, te dicen algo que, oye, cambiaste en este o este aspecto. No tanto que me dicen que cambié, sino que yo me siento rara. No sé cómo explicarlo, pero a veces miro a la gente y dije, ya no tengo mi lugar acá. Ya. Como que veo a la gente caminar rápido, la gente, específicamente que yo vivo en un lugar muy tranquilo, que es Puerto Escondido, así que la gente es muy tranquila. Ya. No andamos así como que corriendo. Y yo digo, tenemos tiempo, tranquilo. Porque nos acostumbramos mucho en París a correr por el metro, correr por el autobús, la hora y eso y el otro. Que cuando yo estoy allá estoy así como que quiero tomar mi tiempo. O sonrío a la gente y veo las caras y digo, no, ya, no debería. ¿Por qué me estás sonriendo esta loca? ¿No? Ajá, sí está loca, o qué me quiere, qué me va a robar, algo así, ¿no? Como que eso pasa mucho. Es específicamente también muy típico de mi pueblo. Ahí no sonríes a nadie. Cada uno así En su mundo, en su ¿no? mundo. Y si sonríes, te ves raro, o quieres algo, o eres un adicto, o algo. Así, ¿no? Como que hay algo que no cuadra con él. Sí, Como sí, que, sí. ¿por qué estás sonriendo un lunes o un martes? Así. Tiene que tener problemas mentales. Ajá. Nadie sonríe en un lunes ni martes. Así es. Sobre todo las personas invitadas del este de Europa también nos comentaron mucho eso de en mi pueblo no sonríes así nomás. Sí, La gente va a no. estar pensando que Que está pasando algo, ¿no? Ajá. No me sorprende porque pues tienen la reputación en Europa del Este de ser aún más fríos que los franceses. Así que pues sí. sí. Y por ejemplo, dentro de Francia, ¿tú notas diferencias entre, por ejemplo, Lille, que está más en el norte, pegado sí. a la frontera con Alemania? Dicen que llueve mucho en Lille, no sé si será cierto o no. No sé mucho, no sé si llueve mucho, pero sí es diferente. Diría más con el sur. Ya. En el sur dicen que nosotros los parisinos somos más fríos, Ajá. que ellos son cálidos y todo eso. Y sí, a lo mejor porque el sol ayuda y así todo eso. Por ejemplo, en Marseille la gente es muy amable. Eso sí se siente un poquito la diferencia. La verdad que sí. Yo viajé por el sur un poco y ya luego fuimos a lo largo de los Pirineos al País Vasco. Ah, ok. Y no, sí, es otra onda. ¿Sí sentiste? Sí. Sí. Estuvimos ahí para aprender surf con 2 amigos alemanes. Y pues, simple hecho de que luego en la noche llegamos a un restaurante, comer chido, y llega un señor así y se pidió primer plato y una botella de vino. Él solo. Y nosotros ya Ajá. chismeando, no manches, ese don ahora se va a chingar Da la botella. la botella solito. ¿O qué? Ajá.
Y ya, ¿no? La botella así a la mitad y ya nos empezó a hablar, ¿no? No entendíamos ni papás, ¿no? Pero Ay, qué seguía hablando. lindo. Sí. Sí. No sé Pues qué sí, nos dijo. eso en París no hubiera pasado. No, No creo. es menos probable. Excepto si son turistas, Ujú. a lo mejor. Pero que un local, de donde sea que sea, te hable así, no tanto. Mm, No pasa tanto. sí. Ujú. ¿Qué, por ejemplo, tips tendrías para mexicanos y latinos que quisieran ir a París? Porque yo sé que está en las listas de viajes que muchos quieren ir. Sí, es la ciudad más visitada del mundo. Yo diría de... mm, ¿qué podría decir? Pues si tiene el tiempo, hay muchas cosas que ver. De probar los postres, de ir a las boulangeries, así se llama. Boulangerie cualquiera, no necesita ir a una que es como que muy famosa o cualquier cosa. Puede ir en cualquiera, probar postres franceses porque son los mejores. Ya. Y planificar su viaje también porque hay tantas cosas que ver que eso sí está muy bien. Y algo que se llama, es una plataforma, se llama Groupon. No sé si aquí hay. Sí, sí. Sí hay. En Alemania está muy famosa Sí, también. en Francia también. Y van a tener muchas reducciones sobre muchos pasajes, muchos tours, muchas cosas. Y así. Se llama Groupon. Y es una plataforma segura. Pues en Francia funciona muy bien. Y cuando viajan en muchos países también funciona muy, muy bien Groupon. A mí me gusta cuando viajo. Para sacar buenas gangas, ¿no? Así es también, ajá, porque a veces no quieres lidiar con la gente, no sabes si Ay, es el sí. buen precio, tener que negociar y todo eso es algo que a mí no me gusta por nada. Lo hago aquí, pero no me gusta. No. No, negociar los precios no. Me gustaría de que llego y sé que no me están estafando de que ese es el Claro. precio, ¿no? Sí. Pero a veces sí tienes que negociar, pero con eso no tienes que negociar Sí. nada. Mi esposa creo que ya lo mencioné alguna vez en ese podcast, estaciona, cuando vamos al mercado, me estaciona en una esquina. Pues sí. Porque dice, no, es que... Cara de gringo, ¿no? Como que no, ajá. Sí, pues sí, yo igual a veces mando a otras personas. Cuando quiero realmente algo y que sé que no me lo van a cobrar caro, mando a otra persona. Claro, Ajá, sí, porque si no, me lo cobran. claro. Ujú. ¿Cómo le dicen? Gringo Gringo tax, ¿no? tax. Gringo tax. Así es, así es. Y pues sí es parte de, ¿no? Pero a mí no me gusta eso. Ya. No. Ok, aparte de profesora de francés, también eres abogada. Así es. ¿En qué parte te especializaste? En Derecho Internacional, de la Función Pública Internacional, pues Órale. que se dice. Así. Y mi plan es ahora hacer Derecho Internacional, pero migratorio, acá en México. Ok. Porque siento que es una temática muy grande, que pues México es pasaje para muchos países, para ir a los Estados Unidos, o hasta personas que sí quieren migrar acá, y pues quiero ayudarlos. Así Claro. que me gustaría como que dedicarme a eso. Claro. Ujú. Y antes trabajabas en eso en Francia, Sí, básicamente. pero no migratorio, nada que ver. Claro. Como que es más aquí, como, y más con las últimas cosas que estoy viendo que está pasando con todas las cosas migratorias, como a veces tratan mal la gente no conoce sus derechos. A mí me gustaría ayudarlos, como que ayudar a que puedan conocer sus derechos. Ujú. De que, ok, tú entras en tal país, tienes tal derecho. Eso es algo que me gustaría hacer. Ok. Ujú. Sí, claro. Sí. También para mexicanos, tal vez, que quieran ir para allá. Sí, ¿no? así sería como que para, por ejemplo, extranjeros que llegan aquí a México o mexicanos que quieren ir a otros países, como que dar esa asesoría para que puedan hacerlo de manera segura. Claro. Porque a veces la gente no sabe, se encuentra en situaciones muy Sí. difíciles. Sí. Ujú. ¿Y no te costó, antes de haber trabajado como pues sí, básicamente en el ámbito jurídico, no te costó de decir, ok, ¿saben qué? Voy a dejar todo atrás y me voy a otro país? Porque aparte, antes me comentaste, para que tenga tu título validez aquí, también tienes que hacer como cosas, pues. Sí, así tengo que hacer un año. Sí, pero lo pensé muy bien y dije es que estoy mucho más feliz aquí, aunque no tendría trabajo así como que de abogacía, prefiero estar aquí que estar allá teniendo este tipo de trabajos que sí son como prestigiosos, podemos decir, pero no hay esa felicidad que hay aquí. Ya. Así que prefiero pues tener mi felicidad y a lo mejor no ganar tanto como ganaba en Francia, pero estar aquí felizmente.
¿Qué te dijo tu familia al Uy, comunicarles esa decisión? mm, estuvieron totalmente en contra y hasta la fecha, como que aunque mi mamá ha venido, le ha gustado bastante, tengo unos videos de ella aquí, estaba muy feliz, le gustó mucho, aún tienen eso de que Ya, el peligro, hace unos días me estaban marcando y marcando porque ven noticias allá y es como, ah, le debe de pasar eso a mi hija, la ya, vamos a marcar, vimos eso, el otro, y no, es que no es todo el país, son lugares específicos y todo el país no es peligroso, no es malo y eso. ya. Así que mi mamá sí ya está consciente de que no estoy mal viviendo aquí, pero aún tiene eso del peligro. Mi papá sí es más de, no, es muy peligroso, como Ujú. que regrésate. Cada oportunidad que él tiene me lo dice. Claro, porque te quieren Regrésate. tener cerca también. Sí, también a eso. Eso claramente, yo soy la persona de mi familia lo más lejos porque los que están en África son 5 horas. Tengo familiares como mis hermanos están en Inglaterra, son 2 horas. Y yo estoy a 12 horas, como Mm. que es más. ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte a tu nueva vida acá? Es muy buena pregunta porque siento que no fue tan difícil. Como que a lo mejor la idioma. Ujú, Siento que la idioma fue lo más difícil, porque tuve que esforzarme mucho para poder hablar como lo hablo ahora, entender, comunicar, porque al principio yo era muy callada porque no entendía, ujú. pero de por sí no soy tanto, así que era muy difícil estar así y escuchar y no poder decir nada. Claro. Ujú.